Ley de pensiones, asfixia tributaria, más dinero para las elecciones, menos crecimiento para Venezuela. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a mi invitado del día, que es Manuel Sutherland, economista, profesor en la Universidad Central de Venezuela y también director del Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Impacto Venezuela. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y abierto a todas tus preguntas. Con lo que empecé. Pero quiero antes de eso, ¿cómo está Venezuela actualmente en materia económica? ¿Cómo estamos? Mm, Ok, Venezuela en estos momentos está, por lo que parece, teniendo un crecimiento económico muy pequeño. La mayoría de estimaciones que no son oficiales, porque no hay números oficiales del PIB desde 2019, pero las estimaciones privadas hablan de un crecimiento del año pasado de 1%, 2%, y que este primer trimestre se ha crecido alrededor de 2%. Venezuela viene de haber perdido el 70-80% de su economía entre 2013 y 2020-21, son las estimaciones que se tienen, y este crecimiento económico luce demasiado débil y luce como incapaz para dinamizar a una economía que está languideciendo. Pero más allá de eso, estamos en un periodo electoral y para allá voy, porque eso también está relacionado con la economía. Claro. Nicolás Maduro, como presidente en ejercicio, está haciendo uso de los recursos de la nación para hacer lo que no hizo en 10 años, es decir, él pretende en 30 días o menos de 30 días arreglar el problema de PDVSA con el combustible, con el asfaltado de las calles, con los pensionados, esa ley de pensiones que está asfixiando tributariamente a los empresarios. Entonces quiero que me hables un poco de ese panorama que no todo el venezolano de a pie lo entiende, ¿no? Lo entiende el empresario que lo vive, lo entiende la persona que le afecta el bolsillo, obviamente a todos los venezolanos el tema económico nos afecta, pero quiero ir un poquito más allá para que la gente entienda lo que está ocurriendo en materia económica en este momento, cuando estamos próximos a ir a unas elecciones presidenciales el 28 de julio. Sí, a diferencia de otros años, por ejemplo el año 2012, el gobierno no ha gastado todo lo que la mayoría de economistas preveíamos y está haciendo una especie de campaña muy por debajo, muy sutil. No ha habido aumentos de salarios desde hace 2 años y medio, más o menos. No ha habido incrementos en los bonos importantes. No ha habido ningún tipo de transferencia directa sin contraprestación importante para la población obrera, y la mayoría de pensionados está cobrando más o menos lo mismo. El gobierno no ha hecho los aumentos que ha prometido, ha congelado contrataciones colectivas y está de alguna manera imponiendo una represión salarial muy fuerte. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en la actualidad? Está utilizando los dólares del petróleo, que fundamentalmente se trabaja con con Chevron y con algunas empresas mixtas para mantener el tipo de cambio bajo y dar una ilusión de estabilidad. Esa ilusión de estabilidad va a romperse en cualquier momento, el tipo de cambio está sumamente apreciado, eso hace que los precios en dólares suban y eso hace que Venezuela se convierta en un país muy caro. Entonces se tiene una política, por un lado, de represión salarial, por otro lado, de apreciación cambiaria que beneficia a los importadores y perjudica a la producción nacional. Y por la otra parte, tenemos una represión tributaria tremenda, una asfixia terriblemente dura en el área crediticia que impide que el empresariado pueda de alguna manera subsistir. Fíjate este dato. Venezuela tiene 193 procesos tributarios al año y según varios estudios, estudios internacionales, hablan que Venezuela, una pyme, por ejemplo,
tiene que invertir 842 horas al año para tratar de pagar la gran cantidad de impuestos que se realizan. Hay tributos, aranceles, eh, para- em, impuestos para fiscales, por ejemplo, gobernaciones, alcaldías. Es un desastre lo que está sucediendo en la actualidad y además hay una cantidad de fiscales, según lo que nos han dicho varios empresarios, que extorsionan directamente a los comerciantes y le piden dinero para no ponerle multas siderales. Entonces De estamos, cuánto estamos hablando? Más o menos cuánto les piden. bueno, escuché a una ONG que me comentó que esto es una ONG, ni siquiera es una empresa, que ellos no habían podido pagar el IVA por 1 o 2 meses por la cuestión de la pandemia. eh, Parece que algún funcionario, algún fiscal les pidió $90.000. Por eso, Wow. entonces tuvieron que negociar y están a punto de cerrar. Entonces, varias de las presiones que se han hecho están obligando a que comercios cierren, a que pequeños empresarios tengan que quebrar, porque están manteniendo una cantidad de fiscales de todo tipo que están básicamente asfixiando el aparato productivo y el aparato comercial. Entonces, eso hace que la economía venezolana esté dramáticamente estancada. Fíjate, Manuel, mucho se habla cuando se comentan este tipo de situaciones en materia económica de que, bueno, pero ahora hay más créditos, hay aplicaciones que te están financiando, están vendiendo carros financiados, o sea, claro, volvió algo que se había desaparecido, es verdad, porque aquí ya más nunca se había visto el tema de los créditos, pero ahora hay créditos por aquí, créditos por allá, pero ¿cómo pagas? Porque incluso lo viví yo cuando fui a preguntar por un crédito, me dijeron, ¿tiene cuenta en dólares que lo respalde? Porque ya los bolívares no funcionan. Entonces, ¿cómo pueden entender que económicamente el país no está bien porque no tenemos unos sueldos acorde a la inflación que tenemos, pero hay créditos por todos lados? Sí, la cuestión crediticia es bien interesante. Fíjate algo. En el 2011, todo el dinero que había en la banca nacional, privada y pública, era equivalente al dólar paralelo, ojo, al tipo de cambio paralelo, a 51.000 millones de dólares. La última data agregada que está disponible llega a marzo de 2023, según la Sudeban. Eh, Ahí aparece que al tipo de cambio de marzo de 2023 apenas hay 2.500 millones de dólares. Es decir, tenemos menos de 20 veces lo que teníamos en el 2011. Entonces, obviamente, los créditos hipotecarios, créditos para vehículos, créditos para tarjeta de crédito para consumo han prácticamente desaparecido. Hay una ola nueva de créditos para vehículos, pero no son ni la sombra de lo que era anteriormente. Son créditos para una población que tiene un ingreso aproximado de 2.000, $3.000 mensuales y que eso puede ser más o menos el 4, el 3% de la población venezolana. Por ejemplo, si una persona va a comprar un vehículo de $30.000, le piden $15.000 de inicial, el que menos te pide, y generalmente la cuota queda como en 500, 600, $700 al mes. Así es. Además te ponen una tasa de interés mínima de 16%. Entonces, si tú pides $30.000, en 4 años estarás pagando en total como $45.000, más las tasas, más los impuestos. Y volvemos al tema de los impuestos. Si tú quieres traerte un vehículo importado, porque en Venezuela no se está ensamblando nada, tienes que pagar 52% en aranceles y nacionalizaciones, más otros pequeños impuestos como el IGTF. Entonces estamos en una situación en la cual la venta de vehículos es muy pequeña y no ayuda económicamente a movilizar realmente al aparato productivo nacional.
¿Cómo están los empresarios en este momento, Manuel, con el tema de la ley de pensiones, con todos esos tributos que le están metiendo? Quiero entender el ley de pensiones, asfixia tributaria, más dinero para las elecciones y menos crecimiento para Venezuela. Explícame, por favor. Sí, Cuéntame más. lamentablemente, digamos, la ley de pensiones entra en un momento en el cual, por ejemplo, se calcula, se estima que cerca del 80% del beneficio que pueda tener un empresario va directamente a tributos, 80%. Y cerca del 65% de los ingresos netos van para tributos, aranceles, pagos, etcétera. Entonces, no hay dinero para invertir porque no hay prácticamente créditos, no hay prácticamente nada en caja chica porque el Estado se lo come y tienes que gastar enormes cantidades de dinero para poder llevar una contabilidad más o menos sana que impida que te extorsionen por cualquier falta por no pagar algún impuesto a tiempo. Entonces, en esa condición, entra el nuevo impuesto que impone la ley de pensiones de 9% de toda la nómina. ¿Qué hace eso? Cinco cosas. Lo primero, desestimula la contratación de empleados, porque mientras más empleados tengas, más te crece la nómina, más tienes que pagar. Desestimula el aumento salarial y de bonos, porque tú tienes que pagar 9% de los salarios y de los bonos. Lo tercero, aunque dice que es deducible al impuesto sobre la renta, castiga al empresario no por la ganancia, sino por tener básicamente empleados. Es decir, una empresa que tiene una ganancia de 100% va a pagar lo mismo que una empresa que tiene pérdidas de 50%. Es completamente absurdo. Lo cuarto es que este impuesto se une a una cantidad de procesos tributarios que habíamos dicho eran 193 procesos tributarios anuales y se adhiere a este impuesto que va a tener que pagarse mensualmente. Entonces estamos hablando de 12 procesos tributarios adicionales. Y por último, las economías que necesitan crecer desesperadamente, que tienen una falencia de crecimiento muy fuerte, les urge tener tributos bajos para que haya dinamismo en la inversión y para que haya estímulo para la inversión productiva. Mientras más impuestos se colocan, hay menos dinero para la inversión productiva y hay menor capacidad para producir más, producir mejor y hacer crecer la economía. Entonces, la ley de pensiones tampoco va a ayudar directamente al pensionado porque no se está creando un fondo para los pensionados tampoco. Ese dinero va a ir presumiblemente al Ejecutivo y el Ejecutivo lo va a destinar en gastos, pero no se sabe a qué tasa, no se sabe para quién, no se sabe en qué, y eso le pone un manto de oscuridad, bueno, un poco como la que tengo a mis espaldas, a la gestión que se va a hacer con ese dinero, que pueden ser quizás, en el mejor de los casos, unos 500 millones de dólares mensuales. Imagínate. Que lo podría utilizar hasta para la campaña, ¿no? Por eso te refieres a más dinero para la campaña. Una ayudadita me está Sí. pidiendo Maduro, ¿no? Parece sí, porque como dijimos al inicio, el gobierno no ha querido emitir dinero sin respaldo en grandes cantidades, como lo hace generalmente para esta fecha, y está buscando obtener dinero orgánico, dinero con respaldo de la sociedad civil, extrayendo esta cantidad de dinero para poderlo gastar probablemente en el remate electoral. Y también el tema de las sanciones. Tienen una insistencia en el levantamiento de sanciones, están condicionando mucho el tema electoral con las sanciones, la observación por parte de la Unión Europea, por ejemplo. O sea, lo dijo recientemente el presidente del CNE, Elvis Amoroso. No descartamos que los podamos aceptar, pero tienen que levantar todas las sanciones. Maduro le dijo a Estados Unidos también recientemente que el petróleo venezolano paga lo que cuesta internacionalmente. Ahora bien, le cobra lo mismo a sus aliados, como Cuba y China, por ejemplo, Rusia.
Sí, bueno, lo de la amenaza de suspender las elecciones si no hay levantamiento de sanciones es disparatada. En el mundo hay cerca de 45 países que tienen sanciones y ninguno la ha suspendido por el tema de las sanciones. La crisis económica brutal que ha tenido Venezuela no se debe a las sanciones. Las sanciones no tienen absolutamente nada que ver con el surgimiento de la crisis. El surgimiento de la crisis se debe a los problemas asociados al rentismo petrolero, que son la hipertrofia del Estado, el gasto excesivo, la sobrevaluación del tipo de cambio, el aumento en la importación y todo lo que ya más o menos conocemos. Las sanciones lo que hacen es dificultar la recuperación económica y poner costos adicionales al manejo del petróleo, por ejemplo. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno si realmente sufre las sanciones como dice? Debería estar obligado a negociar con quienes imponen las sanciones para llegar a un acuerdo y levantar las sanciones y hacer que la economía crezca y que la gente no pase necesidades, que no fallezca en un hospital por no tener $20 para comprar una ampolla. Entonces, vemos que el gobierno se niega a realmente negociar, a ceder y a ponerse de acuerdo para el levantamiento de sanciones y mejorar la economía. Si las cosas siguen como están, no va a haber levantamiento de sanciones y la economía puede ir a un proceso de estancamiento muy grande. Para finalizar, Manuel, muy, muy valioso tu aporte, pero quiero finalizar con algo. El próximo 15 de julio se espera una audiencia, no para vender Citgo como tal, que es la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, pero sí para conocer las ofertas, para quienes están interesados en comprarla. El costo es alto, sí se puede perder. Ese día quizás se pueda conocer algo, pero no es la venta como tal, solamente es una audiencia para conocer las ofertas. Ahora bien, en medio de todo de este escenario que estamos viviendo, ¿cuál es el impacto que representa perder Citgo? Bueno, Citgo es el activo más importante que tiene Venezuela fuera de Venezuela, evidentemente. Citgo está valorada, digamos, a precios de mercado y de acuerdo a la capacidad de plusvalía que pueda generar en alrededor de $15.000 millones. ¿Qué es lo que sucede con Citgo? Hay varias empresas estadounidenses, canadienses y de algunos otros países, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que están demandando a Venezuela por lo que ha sucedido con las expropiaciones. El proceso de expropiaciones que estuvo entre 2008 y 2012, 11 más o menos. Las demandas totales que ascienden por los daños causados por las expropiaciones rondan los $21.000 millones, que es lo que más o menos maneja Stark, el juez Stark, como posibles compensaciones. Entonces, claro, se cree que vendiendo Citgo se puede cubrir el 75% de esa deuda. El asunto es que las últimas ofertas que se han dado por Citgo apenas llegan a $7.000 millones, que es más o menos el 33% de lo que se solicita. Perder Citgo para Venezuela es bastante grave. Citgo se compró precisamente para poder refinar el petróleo pesado y mediano en Estados Unidos y vender los derivados a un buen precio y obteniendo una alta ganancia. Citgo es una empresa que puede generar $2.500 millones anuales de beneficios netos. $2.500 millones anuales es equivalente a toda la cantidad de dinero que hay en Venezuela, depositado en bancos. Entonces, la pérdida de Citgo sería algo gravísimo, pero lamentablemente las acciones del gobierno, las acciones del gobierno interino, varias cosas han sucedido para confabularse en la pérdida de este activo tan valioso. Muy bien, eso era lo que te iba a preguntar. Pero también el Estado está en la capacidad porque como no han aumentado, porque obviamente no hay recursos para eso, según, el Estado está en la capacidad de pagar un salario mínimo que hoy en día está en $3
superior a los $200, porque es como lo mínimo que uno necesitaría como para medio subsistir, aparte de esos bonos, me refiero. Claro, es difícil saber realmente la capacidad de pago del Estado porque el Estado es como una caja negra dentro de un avión donde no sabes dónde está la caja negra. Hay muy poca información real de las Ay, cuentas nacionales y lo que hay son estimaciones. Por ejemplo, yo trabajé en la comisión tripartita con la OIT y sindicatos independientes para la negociación del aumento del salario mínimo. Nosotros le preguntamos a los sindicalistas chavistas y a personas del Ministerio del Trabajo cuál es la nómina real del Estado, cuánta gente hay en el Estado cobrando y cobrando qué, cuál es la frecuencia de cargo, quiénes son pensionados, quiénes son jubilados, y con el corazón en la mano me dijeron, no sabemos. Entonces no saben ellos, no tienen ni la más remota idea. Entonces el presupuesto no se ha publicado desde el año 2016, publicado de forma desagregada, ni lo que le ingresa a PDVSA tampoco está publicado de manera desagregada, de 2016, que es su último informe financiero completo. Entonces es muy difícil estimar realmente cuánto es la posibilidad del Estado. Lo que sí te puedo decir son tres cosas fundamentales. Lo primero, el Estado tiene una enorme nómina de personas fantasmas que no van, que murieron, que se fueron del país y nóminas que sirven para que algunos corruptos puedan cobrar de ella sin que existan esos trabajadores realmente. Eso es lo primero. Lo segundo, el Estado tiene una nómina enorme y un gasto enorme en la cuestión militar, policial y represiva. Es un gasto terriblemente alto que debería destinarse más bien a la educación, a la salud y a cuestiones que hagan un impacto positivo en la necesidad de crecimiento económico y de desarrollo. Y tercero, si nosotros podemos reorganizar el Estado de una manera sólida, auditable, verificable, podemos llevar el salario a $200. Probablemente sea el salario 100, 120 y bonos de entre 40, 60, $80, pero el ingreso mínimo legal pudiera alcanzar los $200, pero se necesita o que cambien las políticas de gobierno o cambiar de al gobierno. gobierno, O sea, si hay un cambio de básicamente. gobierno para el 29 de julio, ya cuando asuman en enero del año que viene, pues crees que esto se pueda concretar, si podría hacerse, ¿no? Sí, yo creo que si Es cambian la drásticamente, voluntad de hacerlo. claro, si cambian drásticamente las políticas del gobierno actual en 180 grados y hay un milagro, se puede hacer. Si hay un cambio de gobierno, sería mucho más fácil porque se levantarían las sanciones, habría inversión extranjera, se puede reestructurar la deuda externa, se pueden pedir créditos a multilaterales, habría confianza y seguridad jurídica para poder reconstruir a la nación y el salario de $200 entre bonos y salario puro como tal es fácilmente alcanzable. Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y todo el estudio que llevas adelante día a día sobre la situación económica de nuestro país. Es muy importante que todos vayamos acorde a los momentos y a lo que está pasando, porque uno va escuchando aquí, va escuchando allá, y yo soy portavoz de aquellas personas que me consigo diariamente en la calle, que me preguntan, Mildred, ¿cómo estamos? Mildred, ¿qué va a pasar aquí? Aquí están mis respuestas a través de personas capacitadas y involucradas en la materia, porque yo no soy economista, yo soy periodista, yo simplemente soy un canal de comunicación y aquí vamos a seguir hasta que Dios así nos los permita y hasta que bueno, que podamos seguir haciendo el trabajo que es informar a los venezolanos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación, gracias por la oportunidad. Espero tenerte nuevamente en mi programa. Un abrazo, ¿Cómo Manuel. no? A Gracias. toda mi audiencia también, gracias. Así está Venezuela económicamente el día de hoy, pero gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más información visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además
Suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.